Hoy vamos a contar una historia. Es la de Juan Camaney, un chaval que crece en Culiacán, Sinaloa, y en su vida llega un momento, un punto de inflexión, en el que se le presentan dos caminos, dos futuros que no podrían ser más opuestos. La elección que tome en ese instante, bueno, pues lo va a cambiar absolutamente todo. Para entender por qué su decisión es tan importante, primero hay que entender su mundo. En Culiacán, la narcocultura no era algo de lo que se hablara en las noticias, era el aire que se respiraba. Estaba en la música, que sonaba todo trapo en la tienda de la esquina, en los apodos de los colegas, en esa mezcla rarísima de admiración y de miedo que lo llenaba todo. A ver, en el barrio de Juan, el prestigio y el respeto no se ganaban sacando buenas notas, para nada. Las reglas eran otras. Lo que importaba era el todoterreno que llevabas, si tenías agallas para jugártela, si estabas conectado con la gente. El sistema de siempre, el de estudiar y trabajar, parecía un chiste, algo que no tenía nada que ofrecer a los que nacían allí. Y Juan era muy observador, se fijaba en todo. Veía a sus amigos con unas zapatillas nuevas que a saber de dónde habían salido, y veía a otros a los que el dinero les cambiaba hasta la personalidad. Pero claro, también veía la otra cara de la moneda, el miedo en los ojos de los adultos, aspirar a algo que muy probablemente te podía matar. Esa era la extraña promesa que te ofrecía el bar. Pero al llegar a casa, la música era completamente diferente. Sus padres, doña Lucha y don Toño, gente currante, agotada de tanto trabajar, le repetían esa frase una y otra vez. Era como una especie de vacuna moral. Ojo, no eran santos, simplemente eran la pura y dura resistencia del día a día. Y aquí está el quid de la cuestión. Su manera de rebelarse, de luchar contra ese guión prescrito, no fue con los puños, fue con la cabeza. Un libro viejo de neurociencia se convirtió de repente en su mapa del tesoro, en un mapa para escapar. Fue una revelación, entender que la pobreza no tenía por qué definir su identidad. Estudiar se convirtió para él en su mayor acto de rebeldía. Y entonces, como si la vida tuviera un sentido del drama increíble, el destino le plantó los dos guiones delante de las narices, al mismo tiempo. Justo el día que le confirman una beca para irse a estudiar a Londres, recibe una visita, digamos que inesperada. Y de repente, ahí estaban, las dos opciones, sobre la mesa. Por un lado, una oportunidad brutal, pero, claro, llena de miedos y de incertidumbre en Londres, un mundo que no conocía. Y por otro, la oferta de un jefe de la zona, un laboratorio de verdad, con pasta al momento, y la promesa de que a su familia no le faltaría de nada. ¿Qué haces? Es que la trampa no podía ser más sutil. El chantaje no era un hazlo por ti, que es fácil de rechazar, era un hazlo por los tuyos. La oferta estaba perfectamente diseñada para tocarle donde más le dolía, en la necesidad, en las ganas de ayudar a su familia. Le presentaba el camino criminal no como algo egoísta, sino como el sacrificio definitivo por su gente. Pero ahí estaba su familia para ser el ancla que necesitaba. Su madre, con una lucidez que desarma a cualquiera, se lo dejó claro. Su vida, su integridad, era mucho más importante que su capacidad para mantenerlos. Su libertad valía infinitamente más que su sacrificio. Su padre fue incluso más directo, al grano. Le dijo, mira, esto no es un trabajo, es un pacto. Y la lealtad, en ese mundo, no se demuestra con ciencia, se demuestra con sangre. Y ya, para rematar, su abuela, doña Chayo, lo resumió todo con una metáfora perfecta. Una advertencia sencillísima pero muy potente sobre cómo funciona ese camino. Y con esas 3 frases resonando en su cabeza, pues la decisión estaba tomada. Aceptó la beca. Vale, vamos a parar la historia aquí un segundo, porque la pregunta no es solo qué eligió Juan. La pregunta del millón es ¿por qué una elección como la suya es tan excepcional? ¿Qué fuerzas había ahí en juego? Esta es justo la pregunta que el propio Juan intentaba responder con sus libros de neurociencia. Y para analizarlo se puede usar un marco muy útil de 3 capas, que ayuda a entender cómo el entorno va moldeando las decisiones que toma una persona. Podemos imaginarlo como una cebolla. La capa de fuera es la cultura, la siguiente es el entorno social, lo que te rodea, y en el centro, en el corazón, está la psicología de cada uno. ¿Qué pasa? Que cuando las 3 capas empujan en la misma dirección, una dirección peligrosa, las probabilidades de salir de ahí se vuelven mínimas. La primera capa, la cultura, es como la banda sonora de un lugar, el guión que te cuenta lo que mola. En la narcocultura, el éxito se mide en cochazos, en dinero, en poder. No te obliga a nada, por supuesto, pero sí que te da todo un lenguaje para entender lo que significa ser alguien. La segunda capa es la realidad, lo tangible. O sea, ¿hay trabajos de verdad que puedan competir con lo que te ofrece el crimen? ¿Existen becas a las que se puede acceder? ¿La policía te protege? ¿O mejor no te fías? El entorno social es lo que pone los incentivos reales sobre la mesa.
Y la tercera capa es cómo cada persona procesa todo eso por dentro. La necesidad, la búsqueda de sentir que perteneces a algo, la impulsividad. El cerebro, cuando está en modo supervivencia, no piensa en el máster que quiere hacer en 5 años. Piensa en el alivio inmediato, en el ahora. Entonces, ¿qué hace falta para romper esa estadística? Pues parece que la combinación de estos 4 factores es clave. Primero, un ancla afectiva, como su familia. Segundo, una oportunidad real, tangible, como la beca. Tercero, una historia que te cuentas a ti mismo, un propósito. Y cuarto, una capacidad enorme para aguantar el esfuerzo y la incomodidad sin una recompensa inmediata. Juan los tuvo los 4. Y volvemos a la historia de Juan. Después de pasarlo fatal en Londres, del choque cultural, de la soledad, consiguió sus objetivos y con el tiempo pudo llevarse a su familia con él. Su éxito tiene implicaciones que van mucho, mucho más allá de su propia vida. Porque su verdadero logro no fue irse de Sinaloa, fue escapar del guión que le habían escrito. Años después, muchos de sus amigos de la infancia ya no estaban, habían muerto. Juan, sin embargo, había fundado una empresa de neuromodulación de éxito, usando la tecnología para ayudar a otros, en cierto modo, a recablear su cerebro y reconstruir su propia historia. Y el punto clave de todo esto es que la autodeterminación, esa capacidad de elegir, es real, sí, pero depende muchísimo del contexto. No se ejerce igual la libertad en un entorno seguro y lleno de opciones que en uno donde el futuro parece una broma de mal gusto. La libertad necesita un ecosistema que la cuide, que la alimente. Y esto nos lleva, claro, a un debate mucho más amplio. Más allá de los eslóganes políticos de un lado o de otro, la verdadera tarea es tejer una red de apoyo social. Y eso es algo que no se puede delegar en nadie. Becas que llegan a quien tienen que llegar, mentores que acompañan, trabajos dignos. Esa, y no otra, es la infraestructura de la esperanza. Y con esto terminamos. La historia de Juan Camaney nos parece un milagro, básicamente, porque el sistema está diseñado para que casos como el suyo sean casi imposibles. El verdadero reto, entonces, no es aplaudir la excepción, es trabajar para que la excepción se convierta en la norma. ¿Qué pasaría si dejáramos de esperar milagros y empezáramos a construir los planos?